La batalla de Ciudad Universitaria tuvo lugar del 15 hasta el 23 de noviembre de 1936. Miles de personas pasan a diario por el campus, sin imaginar mientras caminan entre las facultades que lo que hoy es uno de los lugares más transitados de la Universidad Complutense de Madrid fue en su día uno de los paisajes de la Guerra Civil Española. El campus pasó de ser un espacio iluminado por el idealismo educativo, intelectual y arquitectónico a convertirse de la noche a la mañana en un sombrío y sangriento territorio de bombardeos. Desde entonces, lo que ahora conocemos como Ciudad Universitaria ha sufrido una evolución. De ser el centro donde se ubicaban las facultades pasó a ser un teatro donde se enfrentaron el bando nacional y el republicano. Fruto de esta batalla resultaron las ruinas y de las mismas cenizas la Complutense fue reconstruida. La Guerra Civil arrasó edificios, quebró vidas y trayectorias, pero el Frente de Ciudad Universitaria fue sinónimo de resistencia para la capital. Luego hay muchas memorias, muchos testimonios de esa intervención o algunos testimonios de esa intervención y como la única facultad que estaba terminada, porque ya sabéis que esto fue un proyecto desde inicios del siglo XX, pero que se desarrolla, o sea, sobre el papel la había creado Alfonso XIII, pero el desarrollo, diríamos, el empujón a ese desarrollo urbanístico lo había dado la República y había culminado Filosofía y Letras. Entonces, Filosofía y Letras queda dentro del frente de batalla y hay bastantes testimonios de que en su biblioteca se desarrolló una lucha casi cuerpo a cuerpo. Los libros fueron utilizados como parapeto y de hecho hace unos años hubo una exposición que tuvo bastante renombre, bastante éxito, que se llamó Biblioteca en Guerra, en la Biblioteca Nacional. Y fue magnífica porque se expusieron esos libros que tenían todavía el cerco de la bala, y fue muy interesante, aparte de que se conservó una parte de esa biblioteca que se estaba creando, porque hacía muy pocos años que estaba abierta Filosofía y Letras, que es la Filosofía y Letras actual. Comenzada ya la Guerra Civil, el 7 de noviembre de 1936, la Moncloa y las instalaciones de la universidad se convertían en el gran frente de la simbólica Batalla de Madrid. La batalla fue encarnizada, se estancó el frente sin que unos u otros avanzasen más allá de los edificios universitarios. La lucha era edificio por edificio y algunos de ellos alternaban de inquilinos en cuestión de horas. Los estragos de la artillería y de los combates cuerpo a cuerpo fueron desoladores. Donde antes solo había voces que hablaban de ciencia y cultura, ahora se oían quejidos, amenazas, órdenes militares y muchas explosiones y disparos. Durante la Guerra Civil y tanto en los comienzos de la guerra como en todo lo que significaba la toma de Madrid, la llegada del Ejército Nacional a Madrid, es fundamental. Primero como lugar estratégico y segundo como lugar simbólico, ¿no? Como se convierte en un símbolo para la entrada en Madrid. Es un lugar estratégico porque el diseño un poco de la toma de Madrid desde el comienzo de la guerra viene del norte y la ciudad universitaria está en el norte de Madrid, en el norte de la capital, de manera que si, finalmente no fue así, pero si las tropas nacionales hubieran tenido éxito entrando directamente por la carretera de La Coruña, la guerra no se hubiera desarrollado en más tiempo, ¿no? Una vez que eso fue imposible, que diversas unidades, en principio informales y luego ya mucho más organizadas del ejército republicano, taponaron la posibilidad de la entrada del ejército franquista desde el norte a la capital, se distribuyó un poco toda la capacidad de acción hacia la zona oeste y suroeste de la capital, toda la zona de la Casa de Campo, los Carabancheles, etcétera, ¿no? Digamos que valor estratégico todo, importancia estratégica toda, importancia simbólica muchísima, porque la ciudad universitaria había sido diseñada durante la monarquía de Alfonso XIII, muy impulsada y muy defendida durante todo el tiempo de la Segunda República, y era un poco como el gran recinto de creación del ideal republicano, ¿no? El saber, el avance de la ciencia, el avance de la cultura como gran símbolo del régimen republicano. Si el Ejército Nacional era capaz, uno, de entrar en Madrid y dos, de hacerlo por la ciudad universitaria, un gran símbolo republicano caía, ¿no?
Sin embargo, en ambos casos se perdieron considerables maravillas. En filosofía, su decano Julián Basteiro dio el permiso para trasladar los libros que provenían de la magnífica biblioteca que el cardenal Cisneros reunió en Alcalá de Henares, más los que se habían adquirido después. Muchos de ellos, metafóricamente, sirvieron contra las balas y de combustible para encontrar algo de calor en medio de la guerra. Realmente fue la gran batalla, o el frente clave que decidió la continuidad de la defensa de la República, porque si hubiera caído Madrid como capital, pues hubiera desaparecido toda la resistencia. Entonces Franco, y esto ha sido discutido, dirigió hacia la toma de Madrid la mayor parte de sus esfuerzos en ese momento me refiero. Y por lo tanto el hecho de que se perpetuase durante bastante tiempo la resistencia de Madrid transformó las posibilidades de la guerra. El edificio de filosofía de Agustín Aguirre, donde tenían su cuartel de las Brigadas Internacionales, quedó muy dañado, al igual que su otro edificio en Ciudad Universitaria, la Facultad de Farmacia. Ambas estaban terminadas e incluso equipadas con sus mobiliarios. Otra que estaba en la misma situación y tuvo el mismo fin fue la Escuela de Arquitectura, diseñada por Pascual Bravo, al igual que la vecina Casa de Velázquez, ya sin su portada barroca y vencida la estatua ecuestre del pintor sevillano. A falta de algunos oficios estaba Medicina y Odontología, proyectos de Miguel de los Santos. Ambos tuvieron que ser parcialmente reconstruidos, igual que su otra obra, la Facultad de Ciencias Físicas y Químicas, que ya estaba muy avanzada en su construcción. Los edificios más antiguos, que estaban antes del proyecto del 27, como el Asilo de Santa Cristina o la Escuela de Agrónomos y los institutos de higiene Alfonso XIII, Rubio y Príncipe de Asturias, fueron arrasados, al no estar construidos con hormigón armado. A mí me parece fundamental. A mí me parece que tenemos la suerte de trabajar como estudiantes, como docentes, como PAS, todos en un campus privilegiado. El campus de la Ciudad Universitaria es de los más modernos de Europa. Se creó a partir del año 1929, era muy moderno en su momento, estaba muy bien dotado en su momento, y le pasa que 6-7 años después de ponerlo en funcionamiento se desbarata porque toda la guerra pasa por ahí. Y de repente, a partir del año 43, hay que empezar a volver a recibir a los alumnos, a volver a transitar por el espacio, y la mayor parte de los estudiantes, a partir de los años 50, 60, 70, los primeros 2000, vosotros no saben que esto fue campo de batalla, no saben que fue un modelo, antes de ser campo de batalla, no saben que fue un modelo de campus universitario absolutamente novedoso. Más de 80 años después, los lugares de la batalla no se parecen en absoluto y son muy pocos los restos aún visibles. El más notable es quizás la Facultad de Medicina, con algunas fachadas en las que se ven aún las marcas de balas. En su mayoría, las facultades que ya habían antes del enfrentamiento han sido reconstruidos o sufridos una remodelación, como sería el caso de la Facultad de Filosofía. En cuanto a monumentos, se podría destacar dos muy notables. El primero es la Puerta de Moncloa, también conocido como Arco de la Victoria, acabado en 1956, el símbolo de la victoria de los sublevados, y que sirve de puerta de entrada a los automovilistas que vienen desde la carretera de La Coruña. El otro monumento, más reciente, de 2011, y menos conocido a pesar de estar enfrente a la boca del metro de Ciudad Universitaria, es el que se dedica a las Brigadas Internacionales. Un monumento construido para conmemorar la participación de miles de soldados venidos fuera de España para ayudar a los republicanos. Un gesto importante, ya que en la mayoría de casos la historia suele olvidarse de los vencidos.